Hola hermanos, qué bueno que podemos reunirnos más un domingo. Es septiembre, fiesta patria, por eso estoy vestido de esta manera. Y en la realidad yo espero que ese culto sea de mucha bendición para todos nosotros. Así que oremos para que el Señor realmente pueda bendecirnos durante el día de hoy. Señor, muchas gracias por nuestra patria, gracias por Chile, por un año más que tú has dado a este país, Señor. Y gracias, Señor amado, por la iglesia, gracias por todo lo que tú vas a hacer con nosotros el día de hoy, Señor. Y que tú seas honrado como Dios sobre esta nación. Declaramos, Señor, que tú reinas sobre Chile, en nombre de Jesús. Amén. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, el lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor, partió el velo en dos, la piedra él movió, Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Y su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta
necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Señor, en esta mañana yo te alabo, bendigo tu nombre. Te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todos los cuidados, Señor, que tú has tenido para con nosotros durante todo este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido con tu mano poderosa, Señor. Nos has guardado, nos has protegido. Has provisto, Señor, para nuestras necesidades. Y te doy muchas gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque a través de la tecnología hemos podido seguir conectados, Señor. Hemos podido seguir creciendo, edificándonos, Señor, a través de tu palabra, a través de los cultos, a través de las oraciones, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas, Señor. Tú te ocupas de todas las cosas, Señor, y provees para todas nuestras necesidades, Señor. Señor, yo quiero orar, Señor, por fortaleza. Fortaleza para nuestros líderes, Señor, sabiduría para seguir guiando a tu iglesia, Señor, en este tiempo. Señor, por cada familia de nuestra iglesia también yo te ruego que tú fortalezcas sus vidas. Señor, que sigamos perseverando, Señor, que nuestra fe no decaiga. Que sigamos, Señor, buscando cada día, buscando tu rostro, buscando agradarte. Señor, yo quiero orar también, Señor, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, Señor, por cada ministerio de la iglesia, Señor. Aviva, Señor, nuestros corazones, aviva, Señor, nuestro espíritu, para que podamos buscar con más deseo, Señor, cada día, de agradarte, de vivir en santidad, de crecer. Señor, solamente hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Y pedimos y agradecemos, Señor, por tu tremendo amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, yo te alabo, Señor, y glorifico tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre.
tus brazos, cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bendito Padre Celestial, nos encontramos hoy reunidos ante ti para agradecer tu inmenso amor y alabarte con el corazón. Gracias por ser un Padre bondadoso y protector, sobre todo en estos tiempos de tanto dolor y enfermedades. Hemos sentido tu presencia y tu mano sanadora día a día, Señor, siendo tú una luz en nuestro caminar. Amado Padre, te pedimos protección para nuestro país, claridad a nuestros gobernantes para salir con bien de esta pandemia y poder volver a congregarnos con plena libertad, Señor. Te pedimos, Señor, por favor, protección para el personal de la salud que están a diario en contacto directo con este virus. Por los profesores que han tenido que adaptarse a una nueva forma para poder entregar conocimientos a sus alumnos.
por la iglesia en general, Señor, sus pastores, sus guías, que no decaigan, que renueven sus fuerzas día a día, Señor, para que sigan entregando tu palabra que es tan necesaria, Señor, por toda la congregación ICQ, pero en forma especial por los niños, Señor, de la iglesia, y por ese hermoso grupo ICQ Kids que has podido entregarle tantas cosas hermosas a los niños, Señor. Protección para esos guías, protección para todos los niños, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Porque eres tú. Porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Porque eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Porque eres tú. Porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Porque eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Porque eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Porque eres tú. Y te adoraré. Porque eres tú. Y te adoraré. Porque eres tú. Gracias, Señor. Eres nuestro proveedor. Eres nuestra paz. Eres nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Nuestra seguridad, Señor.
roca de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres todo para nosotros. Te amamos, te abrazamos. Nos rodeamos de ti, Señor, y descansamos en ti, porque eres todo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Por quién eres tú? Poderosa. Se encuentra en Primera de Crónicas 29:14. Dice así: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, Señor, tú eres dueño de todo, y lo que hemos dado de ti lo hemos recibido. Hermano, yo quiero alentarlos, animarlos a que entreguemos, a que podamos dar, y de buena voluntad. Te pido, hermano, que no retengamos la bendición de poder ayudar a otros. Honremos al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Demos con gracia, demos con fe, de manera que podamos suplir las necesidades que tienen nuestros hermanos. Como iglesia tenemos necesidades, tenemos compromiso. Va a aparecer una cuenta, el número de una cuenta corriente, y también tú puedes llamar al teléfono que va a aparecer para que podamos ir a buscar y traer lo que tú quieres compartir con todos. Seamos generosos, hermanos. No neguemos el favor a ninguna persona. Y no lo anunciemos después que lo hayamos hecho, ¿ya? El Señor conoce nuestro corazón, sabe lo que hacemos y también conoce lo que no hacemos. Deleitémonos con Él. Ahora vamos a orar para entregar este momento. Señor, queremos darte gracias, Señor, por estos hermanos que estamos ofrendando y diezmando, Señor. Ayúdanos a que como iglesia seamos diligentes, Señor, en que estos recursos los podamos entregar a aquellos que lo están necesitando, Señor. Y te doy las gracias, Señor, y bendigo a toda la familia. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das, nosotros ahora estamos devolviendo de aquello que tú nos has dado. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quién es tu pueblo? Para que no podamos ofenderte, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida.
El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas.
Así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario. Así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte. Están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta: mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. ¿Qué les pareció, hermano, nuestro panorama bíblico? Bueno, ¿verdad? Realmente a mí me encanta todo eso que estamos viviendo en ese tiempo. Nosotros desde el año pasado estamos en esta super serie llamada Lee la Biblia. Y nosotros el año pasado estuvimos hablando del Antiguo Testamento, pero este año nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento y ya hemos llegado al libro de Hebreos. Y para mí realmente poder estar enseñando la Biblia es algo magnífico. Es algo que me llena por completo y yo pienso que es lo mejor que la iglesia realmente puede llegar a recibir. Es como alimento que viene del propio Señor. Entonces, a pesar de que nosotros estamos en septiembre y que es el mes patrio y aquí está la bandera, por eso estamos vestidos así como estamos vestidos, pero también es el mes de la Biblia, así que me encanta poder realmente hablar de eso. Así que les invito a que podamos orar para que el Señor siga hablando y que este libro que tiene tanto para hablar para nosotros realmente pueda tener un nuevo sentido para nosotros. Señor, muchas gracias.
Gracias por la palabra tuya, Señor, que es viva y eficaz. Gracias porque tú nos estás enseñando cada día, Señor, tu palabra, y nosotros queremos aprender de ti, Señor. Queremos llenar nuestro corazón de palabra que viene del cielo, palabra que transforma nuestra vida, palabra que nos hace amar más a ti, palabra que nos da, Señor, camino de victoria contra el pecado y contra el diablo, Señor, y contra el mundo. Muchas gracias, Señor amado, también por nuestra patria. Gracias por todo lo que tú estás haciendo también en nuestra iglesia, Señor. Y habla con nosotros. Ven, Espíritu Santo, y mueve nuestro corazón y trabaja lo más profundo de nuestro corazón a través de este libro. En nombre de Jesús. Amén y amén. Me encanta ese libro, hermanos. A mí me encanta, no sé a ti, pero a mí me encanta este libro de Hebreos. He disfrutado un montón preparando justamente esta predicación. En la realidad, el libro de Hebreos, su principal asunto es que habla sobre la supremacía de Cristo. El escritor quería decir que Cristo era superior a todo. Vivir con Cristo era la cosa más especial que una persona podía tener. Esto porque fue justamente escrito a judíos que estaban viviendo bajo la ley y ellos estaban esperando la venida de su Mesías. Y muchos de esos se convirtieron en aquella época y pasaron a seguir a Cristo. Y el escritor de Hebreos quiere decirles, ¿sabe? Eso que hemos encontrado ahora es superior a todo lo que hemos vivido bajo la ley. Es algo magnífico. Y por lo mismo también, este libro habla sobre que la supremacía de la vida en Cristo también es superior. Es algo superior a cualquier cosa que uno pueda vivir. Es mejor que el amor por una otra persona, es mejor que un trabajo, es mejor que un paseo, es mejor que las vacaciones, es mejor que todo. En la realidad, Cristo nos completa de forma profunda, de que en la realidad entra en cada espacio de nuestra vida, de nuestro interior, y realmente nos llena, nos hace realmente sentirnos completo. Así que lo que el escritor quería decir entonces es que vivir en Cristo y Cristo mismo era superior a todo lo que ellos habían aprendido antes, cuando ellos estaban bajo la ley. Pero también habla sobre la supremacía de la vida en Cristo, que es mejor que cualquier cosa que nosotros hayamos vivido en este mundo. Vivir en Cristo es algo que nos completa. Es total. En la realidad no necesitamos nada más, solamente a Cristo. Él puede realmente llenar todo nuestro vacío, todo lo que realmente necesitamos podemos encontrar en Él. Y como este libro fue escrito a judíos que estaban viviendo bajo la ley, era muy importante para ellos poder llegar a entender que en la realidad Jesús era superior a todo lo que ellos habían conocido antes bajo la ley. Porque ahora la misma ley estaba escrita en nuestro corazón. Era algo que había sido completo. La ley no significa que la ley fuera mala, simplemente de que la ley era imperfecta porque ella mostraba el pecado, pero no le daba solución al pecado. Pero ahora en Cristo, Él sí, a través de su Santo Espíritu, nos puede mostrar el pecado, porque su ley ahora puede ser escrita en nuestro corazón y ahora hay perdón para los pecados. Entonces Cristo viene justamente para completar todo, para hacer todo perfecto, un camino perfecto para todo el que quisiera realmente caminar en Él. El escritor de Hebreos, la gente realmente hasta hoy no sabe exactamente quién es el escritor. Yo personalmente creo que es Pablo. En la realidad, por varios motivos creo que es Pablo, pero infelizmente no hay cómo comprobar estas circunstancias. Así que por eso voy a estar hablando de Pablo al respecto de esta carta, porque realmente yo creo que es Pablo y muchos de los estudiosos de la Biblia realmente consideran que es así. Así que Pablo nos anima a través de este libro de Hebreos a no vivir más una vida religiosa. ¿Sabe esta cosa? Así como las personas queriendo vivir bajo reglas, bajo una ley, bajo prohibiciones, bajo tirones de oreja. Hay muchos que durante toda su vida necesitan de eso. Pero lo que él está diciendo acá es que hay algo superior y que en la realidad los oyentes de esta carta a los hebreos deberían entender que ellos no podrían quedarse en lo básico, que tenían que crecer justamente en Cristo. Y es por eso que voy a llamar
esta predicación de hoy de dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero espera ahí, pastor, ¿cómo eso? No es que en la realidad en Cristo nosotros estamos completos. Ahora tú estás diciendo para dejar algo que está en Cristo. Pero hermanos, es exactamente lo que el texto dice y que nosotros tenemos que entender. Y yo pienso que hoy nosotros vamos a recibir una enseñanza muy profunda, que en la realidad para muchos niños espirituales quizás es confusa, pero para los que realmente han crecido en el Señor se van a dar cuenta que están comiendo carne, que están realmente comiendo vianda y no lechita espiritual. Quizás va a ser la primera vez que en la iglesia yo voy a estar enseñando cosas tan profundas como las que voy a estar enseñando hoy. Así que, ¿qué les parece si leemos justamente el texto que habla de eso? Hebreos 6, del 1 al 2, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mira, lo que pasa acá cuando se habla de rudimento es que está hablando de las primeras cosas, está hablando de lo básico, está hablando de los primeros pasos. Y entonces lo que está diciendo Pablo acá es que hay que dejar esto. No porque sea malo, era igual a la ley nunca fue mala, la ley era buena, la ley fue dada por Dios, pero como yo les dije, era imperfecta porque no daba una solución. En Cristo, la ley ahora sí es perfecta porque está escrita en nuestro corazón y también porque hay perdón, cosa que la ley antiguamente no le daba perdón, demostraba el pecado a la persona, pero no le demostraba un camino para que realmente pudiese ser libre de todos los pecados de la humanidad. Y en Cristo nosotros tenemos eso. Pero aún así Pablo está diciendo, ¿sabe? Aún en Cristo hay que crecer. Y por eso él está hablando que dejando ya estos rudimentos, tenemos que caminar, ir adelante a la perfección. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, hay que crecer. Hay que se transformar en hombres espirituales y no ser niños espirituales toda la vida. Y que parece que entre ellos había muchos niños espirituales y nosotros como líderes de la iglesia, a veces también nos damos cuenta que hay muchas personas que ya deberían ser adultos, ya deberían ser maduros espiritualmente hablando, todavía son niños y se portan como niños. Y que el Señor todavía tiene que ir y entregarle la lechita. Cosas que realmente ese libro va a estar hablando para nosotros. Y no es la única vez que en la realidad Pablo dice que es para dejar rudimentos de esta cosa. También en Colosenses 2, del 20 al 23, él vuelve a citar eso, pero ya no hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo, y sin de los rudimentos del mundo, del mundano, del carnal, o de las cosas que en la realidad nosotros creemos que son buenas para este mundo, son los buenos pensamientos, las cosas buenas que este mundo tiene, y que él está diciendo, sabe que en la realidad en Cristo nosotros tenemos todo mejor de lo que el mundo puede dar. Y él dice así, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación en culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque solo en Cristo podemos realmente vencer el pecado. Solo en Cristo podemos realmente crecer de forma completa. Así que no resulta querer ser una persona buena a su manera, usando las cosas del mundo, usando todo lo que el mundo nos ofrece. Cristo es esta supremacía. Pero hay que seguir creciendo, ¿ves? Y esto realmente es algo muy profundo. Así que volviendo a hablar sobre los rudimentos, hermanos. Los rudimentos se definen entonces como toda la obra primaria, todo lo que nosotros hacemos en el inicio. La ley
era como una nana. No sé si ustedes entienden de esta manera. Cuidaba a los hijos del Señor mientras Él no llegaba. La ley era como una nana para llevar los creyentes a Cristo, que era el camino perfecto y completo. La ley nunca fue mala, la ley era buena. Jesús dice que la ley era buena y que Él vino para cumplir la ley. Pero había esa circunstancia de que la ley era incompleta, pero en Cristo se podría realmente llegar a encontrar la ley de una manera completa en nuestra vida. De la misma manera, y es sobre eso que estamos hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo, tener un discipulado, un cuidado pastoral, también esto es ser nana para los creyentes nuevos, para los que todavía están conociendo la voluntad de Dios, que todavía están creciendo, que recién llegaron a la iglesia, que recién hicieron una decisión por Cristo, porque todavía son niños y es tan especial tener estos niños dentro de la iglesia. Nosotros amamos y deseamos que nuestra iglesia esté llena de muchos niños espirituales. Pero el gran problema es que mucha gente quiere permanecer en la cuna espiritual. Pues toda la vida ellos desean seguir dentro de esa cuna espiritual. Pero estos rudimentos, estas primeras cosas, no debería serlo para siempre. Pero muchos creyentes se mal acostumbran, hermanos, toda la vida ser cuidado por alguien. Y entonces la gente hoy en día, es una idea muy contemporánea, la gente siempre está esperando que un pastor cuide de ellos, que alguien les llame, que alguien haga algo contra ellos. Y está bien si tú eres un niño espiritual, tú necesitas toda la atención. Pero ¿qué te parece si tu hijo de 30 años dice, mamá, por favor, tráeme un vaso de agua porque estoy acostado y estoy muy cansado? ¿Qué te parece eso? Y la realidad esto pasa muchas veces dentro de la iglesia de otra manera, que muchas veces la gente quiere que las personas sigan cuidando de ellos, pero no han logrado crecer, no hacen nada que un adulto realmente debería hacer. Y eso nosotros vemos de diferentes maneras. Nadie me llamó, el pastor no me vino a visitar, nadie me está pastoreando durante esta época de pandemia, ¿verdad? Si escuchamos esto, hermanos, de un nuevo creyente, está correcto. Él necesita cuidado porque su fe realmente es muy nueva. Él necesita lechita y todo el tiempo para seguir creciendo. Ahora, si estamos hablando de un creyente antiguo, hay algo muy equivocado. Yo sé que a la gente no le gusta escuchar esto, pero es algo muy profundo. Yo no les digo eso para tirarles la oreja, y sí para animarles a crecer, porque es mucho mejor. Es mucho mejor dejar estos rudimentos y ir a la perfección. Y este libro habla justamente de eso. Entonces yo les digo, hemos encontrado algo mejor, que es servir al Señor y no estar siendo servido. Esto es mucho mejor. Y esto demuestra que una persona ha crecido. Esta enseñanza, entonces, hermanos, de Hebreos, habla justamente que un creyente maduro debería estar más preocupado en ayudar a la iglesia, en cuidar de los nuevos, en traer nuevos, en realmente ayudar que la iglesia crezca. Es muy difícil ser iglesia cuando todo depende de una persona. Quizás hay pastores que le encanta eso porque de cierta manera pueden mantener un control, pero eso no es sano, no es bíblico. La iglesia es orgánica, la iglesia es una familia en que todos tienen que crecer. La palabra de Dios ha dicho también eso. La Paula estaba predicando eso la semana pasada, de que en la realidad nosotros tenemos que crecer todos a la estatura de Cristo. Hay hermanos que a veces dicen así, no, pero que tú eres pastor. No, hermano, estoy equivocado. Yo soy igual que tú. Si yo dejo realmente de dar pasos, yo no voy a crecer y quizás va a ser terrible mi vida. Todos los cristianos son llamados a pastorear. Todos los cristianos son llamados a un día realmente dar fruto. Si tú estás esperando que otra gente le entregue el frutito en la boca, masticadito, aplastadito, así para que tú lo comas, hay algo equivocado, hay algo de mal realmente en este proceso. Pero yo creo que el diablo ha puesto eso como normal en esta época, ¿verdad, hermanos? Así que muchas veces cuando esta persona que ya ha crecido en el Señor llega realmente a pedir ayuda, es porque es algo muy serio y muy difícil, porque normalmente esta persona está ayudando a otros. Pero infelizmente esto no se da siempre. En la realidad hay muchos niños
y muy pocos maduros dentro de la iglesia. Tú quizás durante esta predicación tú vas a poder analizar tu propia vida y poder realmente decir si has crecido, si estás entre los niños de nuestra iglesia que están ocupando la sala cuna o están realmente entre los maduros, porque hay ciertas características en Hebreos que demuestran eso. Y justamente si estamos viviendo los rudimentos o si estamos en el camino de la perfección como aquí enseña. Así que hermanos, dejemos eso de lado cuanto a mis cosas de niños. Yo me voy de la iglesia porque el pastor no me vino a visitar. Esto es una actitud, hermanos, de niño espiritual, que berrinches, que quiere hacer las cosas a su manera. Lo siento, pero si te duele eso que yo te estoy diciendo, es una verdad bíblica que demuestra realmente si tú estás creciendo o si tú todavía estás entre los niños espirituales. Tendremos que tomar una decisión. Crecimiento es una cuestión de decisión. Eso también demostrará el tipo, hermanos, de persona que en la realidad tú quieres ser. Es muy interesante en la realidad qué tipo de pastor tú quieres. Porque el tipo de pastor que tú quieres demuestra el tipo de creyente que tú deseas ser. ¿Qué tipo de pastor quieres? ¿Un pastor nana? Un pastor que está cuidando de cabecera, cuida de mí constantemente, me llama, está ahí preocupado por mí y que todo el tiempo no caíste en pecado, hermano, aquí estoy preocupado por ti y todo, y que cuando me esté pastoreando, que me llame, que me enseñe. Mira, si tú quieres un pastor nana, hay muchos que en la realidad le encanta hacer ese tipo de trabajo. Y no digo que está mal, simplemente de que eso no es exactamente lo que el Señor ha enseñado en la palabra de Él, a menos que tú seas un niño espiritual que necesita de una nana para poder cuidarte. En la realidad, hermanos, pastor para mí es cabeza justamente de la iglesia. Y no el pastor de cabecera que está preocupado por mí, porque es como casi ser un funcionario espiritual, ¿verdad? O tú deseas un pastor guía. Un pastor guía es muy diferente, porque él instruye, él me da dirección de cómo crecer. Es a quien yo debo someterme para servir dentro de la iglesia. Pero hoy en día la gente confunde mucho eso, porque la gente hoy en día no quiere y no acepta justamente un pastor guía, porque ellos quieren un pastor nana. Y en la realidad es muy complicado, hay varios otros tipos de pastor. Yo he sido durante esos últimos 3 años de la iglesia un pastor bombero, apagando muchos incendios. Y eso es difícil porque no es lo que el Señor realmente tiene para nosotros. Así que, ¿qué tipo de pastor tú quieres, hermano? Eso va a definir qué tipo de creyente tú vas a querer ser. Un eterno niño, tú vas a necesitar un pastor nana. Si tú quieres crecer y servir al Señor, tú necesitas un pastor guía. Así que debemos dejar entonces los rudimentos y buscar alcanzar este nivel de perfección que Pablo está diciendo acá. Cuando Pablo cita esta perfección, él nos está refiriendo a creyentes que no se equivocan. Mira, no es esto lo que la Biblia llama justamente de perfección, sino que creyentes que ahora saben y pueden hacer lo correcto. O sea, yo sé lo que es correcto y yo puedo hacer lo correcto. Yo tengo este conocimiento. Quizás yo me he equivocado una y otra vez en esta área, pero yo estoy caminando. Yo sé lo que es y puedo y estoy haciendo esto constantemente. Así que esta persona que está en perfección, ella tiene una relación mucho más profunda con Cristo. Cuando esta persona se equivocan, se dan cuenta solo. Ellos mismos dicen así: pucha, yo no tenía que haber hablado así con el hermano. Pucha, yo estuve murmurando, estuve mal, tengo que pedir perdón. Y después hablar también con el pastor o con los líderes que estuve hablando, porque hay una raíz de amargura en mi corazón. Personas que reconocen este tipo de cosas porque maduraron. Personas que no reconocen porque todavía siguen siendo niños espirituales. Así que estas personas se dan cuenta solo, porque ellas tienen una relación con Cristo. Ellas saben cómo ir y restituir y cómo ser cristianos. Ahora los niños no, los niños se esconden, se quedan en silencio, no hablan nada. Así que
Esto es lo que el Señor está esperando de nosotros, que en la realidad nosotros podamos crecer. Filipenses 3, del 12 al 16 dice, no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces Pablo está hablando de la perfección en el estilo de que no cometo ningún error. No, no es eso lo que estoy hablando, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que se queda atrás, los rudimentos, ¿verdad? Y extendiéndome a lo que está adelante, que es la vida madura. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, mira y escucha esta palabra. Todos los que somos perfectos, pero ahorita él dijo que no alcanzó. Es porque aquí él está hablando de ese tipo de perfección, de que yo sé lo que es correcto y yo estoy dando pasos y en la realidad nosotros estamos dentro del camino de perfección. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, unidos, porque este es un cuerpo, esto es la iglesia del Señor. Así que, hermanos, en otras palabras, significa que dejar de ser niño espiritual, debemos dejar de ser iniciantes en el Evangelio y llegar a ser hombres espirituales maduros. Dejar de ser un dependiente de líderes espirituales que me guíen en el discernimiento de lo correcto, de lo incorrecto. Que realmente yo pueda crecer y empezar a enseñar a otros que son niños espirituales. La Biblia habla mucho de este asunto, hermanos, mucho sobre el crecimiento. Pero ¿cómo debería realmente ser un niño espiritual y cómo debería en la realidad ser un hombre maduro? Y hay mucha confusión sobre esto. Hay muchos niños que se consideran maduros. Yo he conocido muchos. En nuestra iglesia hay muchos que se creen realmente que son maduros porque están a muchos años en la iglesia y que no saben todavía, no se dan cuenta que todavía son niños. Y quizás ojalá que con esta predicación se den cuenta y crezcan. No por mí, no porque esto me moleste, pero sí para tu crecimiento normal, para que el Señor realmente se glorifique a través de su vida. Y otros porque, estudié teología y todo eso, pero son niños. En la realidad es un niño lleno de conocimiento, pero es un niño espiritual. Así que aquí Pablo defiende, hermanos, y enseña y define en la realidad lo que piensa un niño espiritual. Y qué tiene que hacer entonces para poder llegar a ser un hombre maduro espiritualmente hablando. Y a mí esto me parece un asunto sumamente interesante. Les voy a entregar hoy vianda. Y pocos yo creo que están preparados todavía para disgustar de esto. Pero está a disposición de todos nosotros. Si tú quieres, el Señor te va a entregar esta enseñanza. Así que vamos allá. ¿Cuáles son estos rudimentos que Pablo hablaba acá? O sea, la obra de estos niños espirituales. El mismo texto dice eso, dice, Hebreos 6, 1, 2 dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos son algunos de estos rudimentos que Pablo cita acá, que todavía ellos vivían con esto y eran niños por causa que vivían bajo este tipo de enseñanza y no habían crecido. ¿Y de qué están hablando? Vamos a hablar uno por uno para que sea más fácil de entender. Déjame masticar un poco de comida hoy para ti, porque los niños necesitan a veces comida masticada. Pero después vamos a entregar comida que realmente es carne, porque estamos en época de asado en Chile, así que nosotros vamos después comer vianda, vamos a comer asados, ¿ya? Arrepentimiento de las obras muertas es el primer punto que dicen. Esto significa si esta persona sabe lo que está mal. Y si ella sabe lo que está mal, ¿por qué lo hace? Si sabe que está mal.
Y si una persona, hermanos, aún tiene pecados regalones, es porque todavía es un niño espiritual. Eso es lo que está hablando sobre el arrepentimiento de la obra muerta. Si tú todavía estás viviendo con luchas en pecado, no, es que este pecado no puedo vencer, eres un niño espiritual. No has crecido, porque en la realidad todo podemos en Cristo que nos fortalece. Y este es un paso mucho mejor de lo que tú estás viviendo. Y eso es algo que lo que Pablo estaba diciendo justamente acá. Segundo punto dice así sobre la fe en Dios, ¿verdad? Eso también era rudimento que deberíamos dejar, esos rudimentos de la doctrina de Cristo, la fe en Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿No tengo más que creer en Dios? No es eso lo que dice, es que hay algo mejor todavía. Es como que esto ya pasó, es lección aprendida. Tenemos que enseñar nueva lección y vivir nueva lección. Esto ya no debería ser asunto para ti. Creo en Dios y punto final, no hay duda justamente sobre eso. Esto significa exactamente no tener duda que si Dios es real, sobre su carácter. Si uno aún tiene dudas sobre estas cosas, es porque todavía eres un niño espiritual. Porque el hombre maduro o la mujer madura espiritualmente hablando, ya no tiene la misma duda sobre eso. Esta es cosa de enseñanza básica dentro de la iglesia. Si todavía estás viviendo con este proceso de que, a veces tengo dudas sobre las cosas espirituales, sobre Dios, es porque todavía eres un niño espiritual. El bautismo. El bautismo significa la muerte para el mundo y la resurrección con Cristo. Es nuestro público testimonio que tenemos que entregar de que ahora vivimos en Cristo y Él vive su vida en nosotros. Así que el bautismo en agua, hermanos, es una señal del verdadero bautismo que debería pasar en nuestra vida. ¿Sabe cuál es este verdadero bautismo? Pastor, ¿me está enseñando una doctrina falsa? No, hermano, no estoy. En la realidad esto es lindo, es cosas muy profundas. Lo que pasa es que el bautismo en agua es solo una señal, pero el verdadero bautismo, hermanos, es en nuestro corazón. Es cuando en la realidad algo nuevo pasó acá adentro y que realmente todo pasa a tener un verdadero sentido en nuestra vida, en nuestro espíritu, hermanos. Es hasta como la circuncisión. ¿Se acuerda que ellos cortaban el prepucio? Pero eso no demostraba nada. Y entonces los profetas de la antigüedad dijeron, ¿sabe? Ustedes necesitan circuncidar su corazón. Y hoy necesitamos bautizar es nuestro corazón. Es allí que tiene que haber este nuevo nacimiento, esta muerte para el mundo, esa resurrección, ese testimonio verdadero, esta vida en Cristo. Es lindo, ¿verdad? Pero es leche espiritual. Es leche espiritual eso, hermanos. Otra cosa, dice, la imposición de las manos. Aquí, como esta carta fue escrita a judíos cristianos, la idea sobre la imposición de la mano tenía que ver con la expiación del pecado que ellos hacían. No sé si tú te acuerdas de eso, que traía un animalito, ponía la mano sobre el animal y como una señal, tu pecado pasaba a este animal, mataban a este animal y tú eres libre de este pecado, pero por cada pecado un animal tenía que ser muerto justamente por causa de tus pecados. Y era justamente en eso como que ellos creían que era necesario justamente algo seguir hablando sobre ese tipo de enseñanzas sobre el traspaso de pecado, porque ellos no estaban acostumbrados a eso. ¿Cómo así? Mis pecados fueron traspasados ahora a Cristo. Yo no tengo todas las veces ahora que venir y decir, Señor, soy pecador. Ahora en Cristo yo puedo ser santo. ¿Cómo eso? Y si vuelvo a pecar, vaya a Cristo arrepentido. Es una cosa muy inmediata, muy básica de la vida cristiana. Aquí Pablo está escribiendo entonces que quería dar énfasis en estos pecados repetitivos que muchas veces tenemos, esta falta de arrepentimiento y de restitución, porque en la realidad ellos no estaban acostumbrados realmente de esta señal de que se mataba un animal. Esto no es que hoy tenemos que matar a un animal. Cristo murió una vez por todos nosotros. Pero igual hay que arrepentirse. Igual hay que restituir. Si tú has pecado, tienes que pedir perdón también. Y tienes que perdonar. Es un trabajo completo que mucha gente hoy no hace. La gente cree así, no.
ya fulano también se equivocó, así que se queda ella por ella, y no te arrepientes. Esto es cosa de niño. Hay muchos cristianos pasando por alto los pecados y la culpa como algo justificado. No, pero es que yo actué así porque fue una reacción a lo que fulano hizo. Esto es cosa de niños. No dan pasos de quebranto, no dan pasos de muerte, no dan pasos de arrepentimiento, de restitución. No le dan pasos a eso. Todavía necesitan aprender y que tengamos que poner las manos y decir, hermano, arrepiéntate, hermano. Por favor, ¿será que tengo que matar a un animalito para que tú entiendas lo que tú estás haciendo en el corazón de Dios? Entonces, personas que viven en esta circunstancia son niños espirituales. La persona dice, ¿para qué quebrantarme? Tener que pedir perdón tan vergonzoso. Hombres maduros saben pedir perdón y saben avergonzarse y quebrantarse. Porque esto es ser maduro, esto es ser como Cristo. Pero niños no, niños se avergüenzan. No, es que yo no quiero, no, mejor no. Y no dan pasos para crecer. Así que, hermanos, si tú no tienes costumbre de restituir tus errores, de tus pecados, porque todavía eres un niño espiritual. Hay que restituir. Hay que dar el paso justamente a eso. El otro punto que decía era sobre la resurrección de los muertos. Aquí podría ser que estuviese hablando sobre algún problema doctrinario que los hebreos estaban viviendo en esta época, sobre quizá la resurrección de Cristo, la futura resurrección de los santos. No sabemos exactamente qué podría ser, pero yo veo sí que hay una forma muy práctica de mirar esta parte sobre la resurrección de los muertos. Y que esto, siendo entonces dentro de un contexto de doctrina básica, de vida cristiana básica, de primeros pasos, está hablando del morir y ser resucitado en Cristo, como la Biblia nos enseña. Somos nueva criatura en Cristo. Es vivir esta nueva vida en Cristo. Fuimos resucitados, ya no vivimos la vieja naturaleza. Si aún estamos siendo dominados, hermanos, por el viejo hombre, es porque aún somos niños espirituales. Y quiero terminar con el último punto que dice sobre el juicio eterno. Hoy en día ya no se habla de juicio en la iglesia. No quieren escuchar eso. Pero sabe que esto es importante y es doctrina básica. Es en la realidad leche espiritual entender sobre el juicio. Todos nosotros seremos juzgados, hermanos. Todos, los pecadores, este hombre que mató, el pastor de tu iglesia, todos nosotros seremos juzgados por lo que hemos hecho. Y no debemos entonces estar con eso jugando, hermanos, con la eternidad. Es muy importante. Muchos cristianos viven sin temor de Dios, sin devoción, sin reverencia realmente a Dios, como si Dios no es Dios buena onda, Dios que no trae nada de castigo. Entonces yo puedo equivocarme, pecar y todo, porque al final Dios tiene el perdón y la gente no tiene temor realmente en su corazón, no hay temor de Jehová en su corazón. Y si todavía, hermanos, estamos viviendo vida sin reverencia a Dios, sin priorizar la iglesia y la obra de Dios, es porque aún somos niños espirituales. Si aún eres un niño espiritual, hermanos, de verdad, porque recién estás llegando a la iglesia, recién estás aprendiendo todo eso, estás todavía en el discipulado, estás recién creciendo en Cristo, hace poquito, 1 año, 2 años que tú estás realmente aprendiendo eso, no hay ningún problema que tú estés viviendo y que toda esta cosa tenga duda y que todavía estés luchando con eso, porque tú estás creciendo en los rudimentos, pero son rudimentos. Sepa, no como muchos que quizás están en nuestro medio, pero sepa que tiene que crecer, que en la realidad el Señor desea que tú dejes estos rudimentos y crezca, para que no seas niño espiritual toda tu vida. Infelizmente, hermanos, hablando sobre estos rudimentos, yo predico mucho sobre todo eso. Yo predico primeros pasos, yo predico cosas básicas del cristianismo, y muchos dicen, wow, qué profundo, que no es leche espiritual, hermanos. La iglesia, lo que pasa es que se ha acostumbrado en tener como base de su vida constante estar bajo ordenamientos y rudimentos. La gente prefiere, hermanos,
que alguien le diga todas las cosas y que le va enseñando todas las veces cómo tiene que hacer, cómo debo ser, cómo llegar a la perfección en Cristo. Que alguien me tome chiquitito y que me lleve hasta Cristo. Que pase 30 años a mi lado, me lleve allá y diga, Señor, aquí está, esta persona ahora es madura. Eso no existe, no es así. Tus papás nunca van a hacer eso contigo y no debería ser así. Ellos deberían en una época dejar que tú realmente crezcas, que seas maduro y que des fruto. Es por esto que Pablo enseña esta súper enseñanza de crecer, de empezar a producir frutos, caminar a la perfección. Esto, sí, empezando con los rudimentos. A otros niños espirituales debemos enseñar rudimentos. Porque este es el principio de la vida cristiana. Los rudimentos son necesarios, son útiles. Pero si uno no crece, no deja el biberón y no crece, realmente se va a transformar en un religioso. Y este es el gran peligro. Niños espirituales de años de la iglesia, con tanto conocimiento, pero que son niños espirituales. ¿Qué diría de un adulto que todavía toma lechita en un biberón? ¿Qué dirías? Hay cristianos que todavía son así, hermanos, pero dicen que son maduros, pero todavía necesitan lechita porque todavía no tienen la mente de Cristo. Los miembros de las iglesias contemporáneas, ya porque yo no voy a hablar directamente sobre nuestra iglesia, que senão los hermanos creen que estoy predicando contra y pensando en alguien de la iglesia. Esta es una enseñanza de Hebreos. Yo estoy siguiendo lo que el Señor nos ha mostrado a través de estos libros. Pero los miembros de la iglesia contemporánea deseo mantenerse en los rudimentos. Ya, pastor, ya arrepentido de nuevo. Yo sé que hace 30 años que doy este paso, pero más un año, de esta vez voy a crecer y voy a tener hijos espirituales, voy a crecer. Así que, hermanos, los rudimentos son leche espirituales. Todo eso que yo recién cité, estos puntos, son leche espiritual. Deberías aprender eso en los primeros días, en los primeros años de su vida cristiana. Y después crecer y empezar a enseñar a otros, dar otros pasos que ya voy a enseñar a partir de ahora. Pero hay muchos creyentes viejos, hermanos, que en la realidad ni siquiera leche espiritual tienen, ni siquiera tienen claro esto que recién nosotros dijimos. Por lo menos no demuestran con sus frutos, por lo menos eso. Así que, hermanos, hay que dejar esta vida light, este cristianismo dominguero, esa actitud mediocre que muchas veces tenemos, porque hay que crecer, hermanos, al siguiente nivel que es ser un hombre y una mujer de Dios comprometido, que priorizan la misión del reino. Así que Hebreos 2, del 1 al 3, la primera parte del 3 dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que no sea que nos deslicemos. Hay creyentes que se están deslizando constantemente, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, no podemos descuidar nuestra salvación. Muchos les gustaría y muchos están descuidando con vidas light, con vidas que no, la responsabilidad es del Señor. Sí, Él dio todo el primer paso, ese rudimento, pero el Señor ahora quiere transformarte en cristiano. Esto es una secuencia como de enseñanza, ¿verdad? No solo creyente, pero Dios quiere transformarte en cristiano verdadero. Hebreos 3, del 7 al 10 y también el 12 al 15 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Él estaba hablando de Israel en el desierto, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años el Señor teniendo misericordia, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Ojalá que el Señor no diga esto a nuestra iglesia: me disgusté de ustedes porque yo le entregué todo y ustedes hicieron lo que ustedes querían. Así que siempre andaban vagando en su corazón
y no han conocido mis caminos. Palabra de Dios para nosotros, hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, y es lo que estoy haciendo y que ustedes deberían hacer si son maduros, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hombres maduros hacen esto. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Te acuerdas de esta decisión que tomaste por Cristo en el inicio de su vida? Entonces él está diciendo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como hizo el pueblo que salió de Egipto, que era de corazón completamente duro. Y Dios hizo todo lo que tenía que hacer y ellos no escucharon. Ahora, para llegar al punto, vamos a hacer el asadito, hermanos. ¿Un asadito? Vamos a hacer el asadito. ¿Cuáles son estas obras de un cristiano maduro? Yo quiero citar 3. Y ahí voy a terminar entonces con este punto. Hermanos, la primera que Hebreos dice es que Dios, esto niños espirituales quizás no van a entender, Dios nos ministra a través de su palabra, a través de la Biblia, más que predicaciones, más que enseñanza del pastor, más que discipulado, más que yo esté ahí como siendo tu pastor de cabecera. Explícame, pastor, soy un niño, reconozco que soy un niño espiritual, no entendí eso. Hebreos 11:13 dice así, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es profunda, hermanos. Ustedes están perdiendo. El diablo no quiere que tú leas la Biblia. El diablo no quiere que tú medites en la palabra de Dios, que la palabra de Dios te hable. No, él prefiere así como que tú comas comida masticadita, que tú tengas el pastor Nana ahí cuidando de ti, porque creyentes maduros crecen a través de la palabra de Dios. Hebreos 4, el 1, el 2 y también el 6 sigue hablando de eso, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca no habiendo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. O sea, la palabra está ahí para todos. La palabra del Señor, el Evangelio está ahí para todos. Pero no les aprovechó oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, puesto que falta de que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Hermanos, palabra de Dios no es solo para ser repetida, solo para ser leída, es para ser obedecida. Cuando la palabra de Dios te habla y tú le obedeces, esto es lo más profundo que tú puedes vivir como cristiano. Esta es cosa de gente madura. Tú no necesitas de una iglesia, en este caso, si eres maduro, para crecer. En una cárcel tú puedes transformarte en un hombre poderoso en el Señor, teniendo solamente la palabra de Dios, o por lo menos el recuerdo de la palabra de Dios, y aplicando todo eso en su vida. Esto es más profundo que todo lo que vas a vivir. Es la supremacía del Evangelio en nuestra vida. Pero a la gente le encanta un pastor, una buena predicación, y la gente quiere eso. Y ahí hace, no, es que el pastor que prefiero es este, el predicador que prefiero. Estas son discusiones de niños, no de hombres maduros, que hombres maduros el Señor les habla todos los días, y todos los días se alimenta
del Señor, hermanos. Así que quiero que ustedes entiendan una cosa. Leer la Biblia te va a hacer un creyente. Tú vas a creer en el Señor. Si estudias la Biblia, te harás un teólogo, porque tú vas a conocer varias cosas más profundas. Pero si tú aprendes a meditar todos los días en la Biblia, te harás un hombre espiritual maduro. Y es por eso que enseñamos esto en el discipulado, hermanos, porque queremos que todos ustedes crezcan en eso. Porque esto es cosa de hombre maduro, no de niños. Muchos cristianos le encanta comida masticada. El pastor mastica la semana toda y le da en la boquita. Muchos le encanta eso toda la vida. Y esto se transformó en algo común, pero eso no es normal. Se transformó en algo común, pero no es normal. Hombres de Dios aprenden a masticar, crecen y aprenden a masticar la palabra, alimentarse todos los días de la palabra de Dios, alimentarse de Cristo. Hermanos, si deseas crecer en la aplicación de la palabra de Dios, nosotros te podemos enseñar. Ven participar del discipulado, entrega su vida, porque esta vianda que le estoy diciendo, esta carne, este asado, es solo para hombres y mujeres maduros espiritualmente, porque a los niños no les gusta meditar todos los días, porque son niños, quieren jugar de ser cristiano. Entonces no les gusta la vianda, sino la lechita, porque es más fácil de digerir. Hebreos 5, del 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, debiendo ya ser maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es el primero. ¿Logras comer eso? ¿Le gusta este asado? Esto es para algunos. Crece como niño espiritual, pero llega a ser maduro, hermano. Así que, otro punto, ya para no tomarnos tanto tiempo, tengo muchas ganas de enseñarles estas cosas. Rápidamente, el resultado interno de la fe es la fidelidad. ¿Se acuerda que decía así, la fe en Dios? Esto, hermanos, es cosa del principio. Ya tenemos que tener esta fe. Pero hay una fe más profunda. Hay esta fe de todos los días. Hay esta fe que transforma tu vida. Cuando la fe empieza a transformar tu manera de ser, esta es fe de adultos espirituales. Esta fe nos transforma en fieles al Señor. Fidelidad viene justamente de la palabra fe. Porque no basta solo decir, yo tengo fe, si tú no tienes frutos en tu vida. La fe que realmente el Señor quiere desarrollar y que esto solo hombres maduros logran desarrollar es esta fe que transforma nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. ¿Sabe cómo yo puedo definir eso? Empezó una pandemia, empezó una circunstancia, la iglesia está en medio de esa circunstancia, hoy hay una persecución y estamos pasando por una crisis familiar, perdí mi empleo, un hermano peleó conmigo, el pastor me tiró la oreja y no me gustó, un montón de cosas como esta, ¿ya? El hombre que camina en la fe no lucha, este hombre ya no lucha más, sino que confía en la soberanía de Dios, él baja la cabeza. Esta es la enseñanza de estos hombres de Dios. Qué increíbles hombres que bajaron la cabeza y no eran rebeldes de levantar la mano, la justicia. No había esto. Uno ya no pide tanto, uno aprende a dar gracias. Gracias por lo que ustedes están dando. Cuando la persona empieza a agradecer, es porque está creciendo. Mientras la persona, es que tú no me das, es que necesito más, es que quiero eso, es que cosa de niños. Pero cuando una persona dice, oye, gracias por haber cuidado de mi vida, gracias. Cuando uno crece, agradece mucho a los papás, pero los niños exigen mucho de los papás. ¿No es así? Es así, hermanos. Hay muchos niños espirituales dentro de las iglesias. Y es por eso que hay tanta lucha, tanta queja, tanta falta de fidelidad en la obra de Dios. Mira qué increíble ese texto, me encanta, es increíble.
Hebreos 11, del 13 al 16, y el 33 al 34, y el 36 al 40. Es que yo tomé partes de este capítulo 11 porque es magnífico, es el capítulo de la fe en la Biblia, lo más profundo. Entonces él dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano, esta vianda, esta fe, no recibí, pero saluda de lejos, porque aunque no reciba, yo estoy con la mirada en el cielo. Wow. Que por la fe, mira esta parte rica, a todos les gusta, ¿verdad? Mira, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué les parece ese tipo de fe? Todos queremos tener este tipo de fe, ¿verdad? Pero esta que dice acá es cosa de hombre maduro, que dice así: otros experimentaron vituperio y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La fe que no recibió lo prometido es fe adulta, es fe que te hace fiel, es fe que te hace no estar mirando y reclamando todo el tiempo. Es una fe que te lleva a ser realmente un hombre de Dios todo el tiempo. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto es vianda, hermanos, no es lechita espiritual. Niños espirituales no entienden eso. Esa etapa de la vida cristiana es cuando, como cristiano, ya no necesitamos ver bendiciones o incentivos espirituales para seguir firme, un retiro espiritual para volver a animarnos, para sentirnos espiritualmente motivados y comprometidos. Ya no se dejan afectar por la circunstancia, ni por los problemas, saben vivir de forma madura, en todas las circunstancias, principalmente cuando hay crisis, porque crecieron, porque son hombres, son mujeres de Dios. Su fe no depende de la circunstancia, es su estilo de vida, ¿verdad? No caminan influenciado por hombres, sino que por el Señor. Dios desea, hermano, que tú seas menos reaccionario y que realmente actúes más por la fe en todo el tiempo, confianza en la soberanía de Dios. Como un prisionero, hermanos, como un prisionero en el Señor, que no está desesperado, atemorizado, reclamando: ¿por qué estoy acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hacen esto y no soporto? No, sino que se siente honrado de sufrir por Cristo, porque esto es madurez. Cuando tú pasas cosas, persecución, cosas que no te gustan, pero tú confías en el Señor, ya no eres un reaccionario, ya no eres visceral, ¿verdad? Nuestras reacciones desesperadas ante la circunstancia son actitudes de un niño espiritual, no de un hombre de fe. ¿Qué te parece? Mira, hermanos,
tengo tanto para hablar. Voy a hablar rápidamente esa tercera y terminaremos esta predicación. Les pido perdón, pero es muy profundo. El hombre, el tercero punto, que el hombre maduro está sirviendo a otros, no solo siendo servidos. Hebreos 6, del 9 al 12 dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, oh ICQ, estamos persuadidos de cosas mejores a que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud hasta el final. No dejen de servir, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. ¡Wow! Es tan profundo, hermanos. Ustedes no saben cómo me encanta eso, porque realmente es un asado espiritual, es increíble. Cuando llega esta persona a este nivel, él está consciente, siempre dispuesto a servir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuidar del crecimiento de la iglesia. Eso no se trata, hermanos, de realizaciones vocacionales. Ay, que me gusta hablar de eso, como tengo facilidad de poder enseñar a la gente alguna cosa, o algo que pueda promoverme. No, es que me encanta ser un líder, me gustaría, estoy a tanto tiempo en la iglesia, creo que ya deberían entregarme a un cargo, o un ministerio como un hub, porque no estoy haciendo nada en la casa, entonces hago algo para servir en la iglesia. No es esto. Este cristiano no está cobrando de otros líderes, del pastor que cuide de ellos. Ellos nunca dirán al pastor así: no me has llamado, pastor, no me estás pastoreando. ¿Sabe cómo dirían? Pastor, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia en esta época de pandemia? Estoy aquí para sumar, no para ser más un peso muerto. ¿Usted da cuenta la diferencia entre personas maduras, hombres? No están esperando, ellos están listos para poder entregar. Ahora, no existe, hermano, mayor servicio que hacemos a Dios, a la iglesia, que demuestra también que es la mejor prueba de nuestra madurez espiritual, que tener que cuidar de hijos espirituales. Nuestros hijos, cuando crecen, se casan y tienen hijos, principalmente cuando tienen hijos, empiezan recién a crecer, porque realmente es allí donde nosotros empezamos a ver la responsabilidad que tengo que crecer luego para enseñar a otros. Y por eso quizás tantos en la iglesia son niños, porque todavía no tienen hijos espirituales, son estériles espiritualmente, no han tenido sus hijos, no están acompañados de sus hijos espirituales. Yo no estoy hablando de los hijos de uno, estoy hablando de estos que llevamos a la fe en Cristo. Y yo tampoco estoy hablando de personas que una vez hicieron eso, estoy hablando que eso es un estilo de vida. Tenemos muchos hijos. Gracias al Señor podemos tener muchos hijos espirituales, muchos más de lo que tú puedas imaginar. Así nosotros podemos demostrar que hemos crecido en el Señor. Solo cristianos maduros, hermanos, pueden afirmar tener hijos espirituales y siempre están caminando con sus hijos espirituales. Si tienes la mente de Cristo, tendrías que tener hijos espirituales. Niños espirituales aún no son padres espirituales, son niños. Así que para concluir justamente esta enseñanza de hoy, hay muchas otras áreas, hermanos, que demuestran nuestra madurez, muchas otras. El compromiso con la iglesia, si una persona realmente prioriza la iglesia como parte de su vida, no solo ir a la iglesia, estoy diciendo trabajar, servir a Dios. Otra área también es la sumisión. Solo hombres maduros son capaces de someterse. Los niños a veces pelean mucho, no quieren someterse. La misma obediencia. El carácter transformado, esa es cosa también de un hombre espiritual, pero esto se quedará para otra predicación, ¿ya? Estas son solo algunas de las áreas en que Hebreos nos incentiva a vivirlas. Así que nuestra vida cristiana, hermanos, no puede ser una vida estacionaria. Hay que crecer,
hay que madurar, hay que desocupar la sala cuna, hermano, para llegada de nuevos, de muchos nuevos que el Señor nos prometió que va a estar enviando gente nueva, gente que todavía no conocía del Evangelio. Hay que dejar, hermanos, la leche espiritual para los niños y empezar a alimentarse de vianda. Ser iglesia, hermanos, no es estar absorbiendo vida de los líderes espirituales. Tu pastor es tu guía, no tu funcionario, ni tu eterna nana espiritual. Hay muchos que deberían ya haber crecido cuanto a eso, deberían estar aportando, uniendo esfuerzo para poder realmente crecer como iglesia. Porque quien teniendo la posibilidad de ayudar, hermanos, no ayuda, entorpece la obra. ¿Ya escucharon ese dicho? Yo lo hago verdadero dentro de la iglesia. Así que deja que el Señor hable a tu corazón. Decide hoy dar pasos, hermano, de crecer. Podemos ayudarte a crecer, pero debes desear crecer. Esto es muy importante. No puede haber Peter Panes dentro de la iglesia. No hay Peter Panes espirituales. Tenemos que crecer. Es hora de crecer. Es hora de unir esfuerzo. Es hora de ser y hacer iglesia. Por eso es muy necesario, hermanos, dejar los rudimentos y caminar a la perfección de Cristo. Señor, gracias por esta palabra, que es una palabra, Señor, muy potente, quizás difícil de digerir para varias personas que a veces son nuevas o otras, Señor, que son eternos niños espirituales. Tú nos estás llamando, Señor, a una iglesia que crece, una iglesia que camina a la perfección, una iglesia que todos quieren crecer y empezar a ser útiles en tu obra. Úsanos, Señor amado, como tú desees, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos, es momento de crecer, es momento de empezar a prepararnos para asados espirituales. Amén. Así que llama a 40 hermanos y cuéntales sobre esto que aprendiste hoy. Y diles también que el Señor lo ama. Empecemos a dar pasos, hermanos, para que realmente podamos entrar en esta nueva etapa de hombres y mujeres espirituales en nuestra iglesia. Les amo mucho. Felices fiestas. Que Dios le bendiga a nuestro país y le bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Chao.